No, pero es que tu función en la sociedad también es parte de la iglesia. La iglesia hoy día cumple una función que el Estado sencillamente no puede cumplir. Amén. Si alguien tiene otra cabeza, Es otro evangelio, anatema. es... Sean muy bienvenidos a este espacio Mente Renovada Podcast, donde intentamos revelar bajo la palabra de nuestro único Dios soberano sus designios para nuestras vidas y que nuestra mente sea renovada conforme a la imagen de su Hijo amado. Mi nombre es Brian González, soy hermano del Ministerio Evangelístico La Plomada y hoy tenemos un episodio especial. Tenemos dos grandes varones de Dios. Nuevamente nos acompaña nuestro hermano Kevin Valenzuela. Hermano Kevin, Dios te bendiga. Un gusto saludarte nuevamente. Muchas gracias, hermano Brian. Y nos encontramos aquí con un invitado especial. Amén, sí. También nos acompaña nuestro pastor Eduardo Pizarro, capellán de Odre Nuevo, capellán civil. Y nuestro pastor lleva un ardua labor, hermano Kevin. Quiero comentarte que lleva 13 años en el ministerio en las calles, haciendo trabajo social. Gloria a Dios. Así que lo tenemos acá, un gran amigo, una gran persona, un gusto haberle conocido. También es miembro de la unidad pastoral de La Pintana. Bueno, ahí fue donde nos conocimos. Así que un gusto saludarle, pastor. Que Dios le bendiga. Bienvenido a Mente Renovada. ¿Cómo se encuentra? Bien, que el Señor les bendiga. Amén. Dios te bendiga, Brian. Dios te bendiga, Kevin. Amén. Y bueno, estamos para servir al Señor y mostrarnos, ¿cierto?, la gracia, esa gracia que Dios le dio a cada uno. Así que algo tiene que haber. Amén, amén. Amén. Bueno, hoy día tenemos un episodio especial. Aprovechando que está nuestro pastor acá, vamos a revelar, vamos a descubrir cuál es la labor, cuál es la posición de la iglesia en el ámbito social. En el ámbito social, en el trabajo que hacen las personas por el prójimo, ¿cierto? Así que, bueno, aprovechando que tenemos a nuestro pastor aquí, me gustaría que iniciemos con su experiencia. ¿Cómo ha sido estos 13 años, pastor? Trabajando, creo que usted trabaja con personas de escasos recursos, familias monoparentales, familias que están en vulnerabilidad, personas postradas. Que nos cuente un poquito para que nuestros hermanos sepan que el cuerpo de Cristo hace una labor en el ámbito social. Amén. O sea, no estamos ocultos. No. Correcto. Bueno, quiero iniciar este diálogo con una pregunta que me hicieron. Me dijeron, bueno, ¿la iglesia qué es la iglesia? Porque puede ser que hay personas que dicen, ¿qué es la iglesia? Personas que no son conocedoras del Evangelio, que no conocen a Dios, se preguntan, ¿pero qué es la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? ¿Y qué hace la iglesia? Incluso encogen los hombres. ¿Y qué hace la iglesia? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que la iglesia esté aquí? ¿De qué sirve? Entonces, bueno, primeramente yo creo que al interior nuestro también nosotros tenemos que hacernos la pregunta. Creo que es una autocrítica que tenemos que utilizar en forma permanente. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué es la iglesia? ¿Quién compone la iglesia? Exacto. Son preguntas que tenemos que hacernos en forma permanente para poder realmente sentir la identidad. No vamos a usar el griego acá, eclesia, pero la iglesia en el fondo es un grupo de personas, ¿no es cierto?, que de alguna forma, llamados por Dios, hacen una labor. Amén. Y yo quiero definirlo solo así, tan simple como eso. Personas que son llamadas por Dios, que ejecutan o desempeñan una labor en particular. Claro. Y es ahí donde está la multiforma de Dios. La multiforma de Dios que a cada uno lo envía de acuerdo a su realidad, a su entorno, a las necesidades que existen a su alrededor, la gracia que recibió, Amén, la luz que recibió, el conocimiento que recibió. Y por eso es que nosotros tenemos que motivarnos en crecer en esto. Exacto. Motivar a las organizaciones a que salgan, que crezcan, a las iglesias también a crear nuevas organizaciones. Bien, en una oportunidad me dijeron, no, pero es que está mal porque entre más organizaciones peor, porque así no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Pero yo veo a Cristo
que es el cuerpo de Cristo, que Sí. tiene muchos miembros. Exacto. Así es. Y cada miembro tiene una Función. Una función. Pues. Exacto. Entonces, ¿qué es la iglesia? Son personas llamadas a realizar una función. Se parece a los miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene su propia función. Que la oreja no le diga a la nariz, no, yo desde ahora yo quiero respirar. Y tú vayas a escuchar. No puede, porque su naturaleza, hermano, su naturaleza, su esencia fue creada para escuchar, para oír. Sí, pues, amén. La oreja. ¿Te das cuenta que ese es un orden? Que Claro. el Todopoderoso reflejó ese orden. Claro. Que cada uno cumple una función determinada que no puede ser suplida por otro. Amén. Porque Dios colocó a cada uno en su lugar para cumplir con esta función. De hecho, es algo que comentamos con nuestro pastor Ariel el día de ayer. ¿Sí? Un saludo a mi pastor Ariel, pronto lo vamos a tener acá. Sí. Que efectivamente en el cuerpo de Cristo, en los miembros de la iglesia, quizás están un poco bajos porque ven solamente la predicación o la coordinación como una forma Como un todo. de trabajar, en este caso, a Dios. Pero hay otras funciones que también son suplidas, por ejemplo, el trabajo social, que es donde pueden ser activos los miembros del cuerpo de Cristo, que en este caso es la Mira, iglesia. ahora yo quiero hacer un análisis rápido. Hágase usted mismo la pregunta. ¿Qué es lo que Jesús hace en la tierra? Si hablamos de un 100%, ¿cuáles fueron las máximas actividades que realizó Jesús en la tierra? Porque el otro día alguien me dijo, no, pero es que la iglesia tiene que hacer trabajo espiritual. Yo dije, chuta, una de dos, yo he estado todos estos 13 años dando la hora, o no entiendo qué es espiritual. Claro. Sí. Porque tendemos a decirle espiritual las cosas fantasmagóricas, las cuestiones Claro, invisibles, a lo incorpóreo. a lo que no se puede medir ni ver. Pero nosotros creemos en un Dios que se ve, en un Amén. Dios que se siente, en un Así Dios que es. lo podemos medir en nuestra vida y lo medimos de acuerdo a nuestra transformación, de acuerdo a la obra de Dios. O sea, yo no veo a Dios en otras cosas, sino lo veo en mi vida. Amén. Yo veo a Dios en mi vida, Dios. veo cómo Dios ha actuado en mi vida. Amén. Y Un yo Dios no que se manifiesta. y yo mido a Se manifiesta. Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Amén. Amén. Yo puedo medir a Dios, puedo saber que Él existe por lo que Él hizo. Porque yo no lo puedo medir por lo que Él hizo por ti, porque yo en realidad podría dar fe de algunas conductas humanas tuyas, Claro. pero sí puedo dar fe de acuerdo a lo que Dios hizo en mí. A lo que he experimentado personalmente Claro. con Dios. De hecho, eso era lo que decían los apóstoles. Recuerdo un pasaje bíblico donde se les prohíbe a los discípulos, se les prohíbe predicar en el nombre de Jesús y ellos Claro. dicen, no podemos, porque Es no más, podemos callar lo que hemos visto. Lo que oraron hemos- y pidieron de nuevo Exacto. valentía para y seguir anunciando. el lugar tembló. O sea, ya una iglesia unida, una iglesia conformada es potente. Mire, Amén. qué increíble que esta conversación haya empezado por este punto de qué es la iglesia, pastor. Mire, el hermano Kevin sabe, usted está delante de una persona perseguidora de la iglesia. O sea, yo... Todo un Saulo. Un Saulo cualquiera. No, yo era peor porque no tenía ni conocimiento ni fundamentos como para perseguir la iglesia. Era un pobre tipo que decía lo mismo que dicen estos pobres tipos, la iglesia no sirve para nada. Claro. Entonces, yo me di cuenta que la iglesia, como dice usted, es un conjunto de miembros, pero también es un ser espiritual. Hay una predicación de un pastor conocido no recuerdo su nombre, pero él define la iglesia como el regalo de Dios el Padre Claro. a Jesucristo. Cuando basándose en la oración de Jesús, cuando dice, Padre, lo que tú me has dado no he perdido ninguno. O sea, Amén. es un regalo que Dios le dio Claro. a su Hijo. Entonces, yo, Brian González, que estoy aquí con ustedes ahora, que son parte de la iglesia, Kevin es testigo, no soy digno de pararme delante de la congregación, siendo que la perseguí. Claro. Y es increíble darse cuenta de qué es la iglesia, porque muchas veces las personas se sienten ofendidas con los miembros de la iglesia, se sienten ofendidas con los pastores incluso, pero cuando uno se da cuenta que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y la iglesia es la forma de que Dios entrega bendición y vida eterna a nosotros, a las personas, no, es otra cosa. Ahí ya uno empieza a ver cómo Dios obra, como dice mi hermano Kevin, ordenadamente. Hermano Kevin, ¿qué es la iglesia? Amén. Bueno, hay varias definiciones bíblicas en la Biblia. Claro. Se le llama a la iglesia la esposa de Cristo, la novia. Se le llama el cuerpo de Cristo.
Amén. Y así, de manera constante, reiterada, se menciona a la iglesia como un cuerpo Sí, amén. con diferentes miembros y que somos el cuerpo de Cristo, y esto dice relación con el tema de cómo funciona también el matrimonio. Correcto. Porque el matrimonio también funciona Como una unidad. El apóstol Pablo constantemente está hablando y haciendo esta analogía, esta semejanza respecto a la relación de Cristo con la iglesia y la relación del marido con su mujer. Amén. Y se unen y son los dos una sola carne. Entonces nosotros estamos unidos al Mesías. Amén. Estamos unidos al Señor Jesucristo, y es algo precioso poder saberlo, poder conocerlo y poder saber que si este miembro pequeño se duele, nos dolimos todos juntos. Exacto. O sea, no podemos ser indiferentes. No. Y cada uno tiene esta función. Entonces, por ejemplo, aquí está el tema social. El pastor hablaba sobre hermanos que cuestionaban esto, pero ¿cómo es posible? O quizás cuestionaban el aspecto espiritual de esto. Y de la misma forma, por ejemplo, respecto a la labor que el Señor me ha puesto a mí, en el ámbito político, cuestionando y diciendo, oye, pero eso no es espiritual. Eso no es espiritual, ¿qué le pasa? Incluso me han mandado hasta el infierno, querido hermano, porque he estado haciendo luz en lugares de tinieblas. Claro. Entonces, yo creo que es muy importante entender que somos un cuerpo y el cuerpo tiene diferentes miembros y cada función la cumple cada uno de los miembros en su lugar específico y determinado, que Dios lo ha colocado. Amén. Y de hecho recordar también que la iglesia tenga voz en el ámbito social, tenga un lugar o una acción en el ámbito social no es nuevo, no es que a nosotros se nos haya ocurrido, no estamos descubriendo el hilo negro, sí. No. Ya desde la Biblia, o sea, a ver, yo siempre digo, de hecho hoy día hablaba con un joven y le decía, tú no puedes vivir el evangelio solo, Así es. no puedes. Se puede. El evangelio es en comunidad. Y no una comunidad de, yo oro por el caballero que barre. No, porque ese caballero que barre no te está haciendo ni un... No hay prueba ahí. Entonces es en el ámbito de una iglesia local, donde tu fe es probada. Porque, ¿cómo cae el justo, hermano Kevin? Con su hermano. Con su hermano, con el amor. Progresando. Entonces, Así es. nosotros no podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestro hermano, dice el apóstol. Claro. Entonces, O si somos indiferentes. es el Bueno, apóstol eso Santiago dice que no. Esa es una de las características de la iglesia. Amén. Mejor nos adelantamos un poquito. Lo que pasa es que, volviendo al tema de los miembros y la función de los miembros, para que la gente pueda entender lo que es la iglesia. Porque finalmente que tendemos a usar la figura, que yo entiendo que somos de una cultura en donde usamos muchas figuras y de repente, claro, nos volamos con las figuras, pero tenemos que aterrizar un poco el tema. O sea, ¿qué somos nosotros? Yo soy una persona que fue llamada por Dios para una función específica. Así es. Ahora, si a ti no te llamó a eso, bueno, no sé, pero Allá pero tú. yo Te llamará allá para tú. otra. Como le dijo el te Señor llamará para Jesucristo otra, claro, a te Pedro. llamará para otra, claro. Exacto. ¿Qué te importa a ti lo que haga yo con Juan? Le dijo, ¿no es cierto? Exacto. Si eso le En dijo pocas palabras. en pocas palabras. ¿A ti qué? ¿A ti qué te importa lo que haga yo con Juan? Supongámosle que te Tú importa. ven y sígueme. Claro, tú haces lo que yo te digo. ¿no? Exacto, amén. Punto, se Ya, acabó. entonces Jesucristo en el fondo, ¿por qué yo no creo en la unidad? Blasfemia. Pastor, Ah. nos vemos. ¿Por qué yo no creo en esa unidad que se habla de que... Porque en el fondo nosotros somos uno en Cristo, el Señor. Amén. Porque Cristo es la cabeza del cuerpo. Sí, amén. Pero somos uno en Cristo. Sí. ¿No es cierto? Estamos claros que somos Yo- uno en Cristo. Todos sí. somos uno en Cristo. Continúe, yo voy a... Pero cada miembro independiente del otro miembro tiene su función. Y no puede unirse. No puede unirse. ¿Sabe por qué? Le explicaré una cosa. Porque, aunque es un poco cómico, dice que el hombre no puede caminar y mascar chicle. Una cosa cómica, ¿no es cierto? Ya, pero Es una dice- falacia feminista. esa. Claro. Pero en el fondo lo que se dice, que en el fondo tú no puedes hacer dos cosas a la al mismo vez. tiempo, claro. Ya. ¿Por qué? Porque obvio, porque tú tienes que cumplir Enfocarte. la función nomás, enfocarte en la función que quieres hacer. Claro. Porque de repente estos juegos, ¿no es cierto? Hace así y hace así. Y claro, y de repente uno, no, es que y tiene que ser una persona que se concentre. Le voy a presentar un amigo baterista. Claro, un amigo baterista que en el fondo desarrolló la función de mover todos sus miembros a la vez para cumplir una función. Claro. Y sigue el objetivo primando, ¿no es cierto? Que cumplen una función. Entonces, en el fondo, ¿por qué no creo en esa unidad que a veces se publica o se predica?
Porque no puedo yo ser igual a ti. Y no puedo hacer lo mismo que haces tú. Por ejemplo, yo que me enoje, pucha, yo quería hacer una obra social y los pastores no vinieron, los hermanos no vinieron, son flojos, son mentirosos, no me apoyan. Pero ¿por qué te tienen que apoyar, hermano? ¿Y por qué tienen que venir? Si no, todos tienen la misma función. Claro. Quizás ellos tienen otra función. Lo que yo entiendo es que usted, lo que entiendo que usted está tratando de expresar es que si Dios te ha dado una función, o sea, tú haces esa función. Claro. No esperes que todo sea en pos de esa función que Dios te está entregando. ¿Sí? Yo lo La entiendo iglesia, perfectamente. ¿por qué la iglesia me gusta esta diversidad? Porque si la iglesia de allá da 3 glorias a Dios y la de acá aplaude, bueno, ella aplaudirá, el otro dirá 3 glorias a Dios. Ahora, la iglesia en Nigeria hoy día publicaron 700 muertos en Nigeria. Exacto. ¿No es cierto? ¿Cómo creen que es la figura de la iglesia en Nigeria? ¿Cómo se imaginan ustedes es otro tipo de... Es otro formato. Sí, otro ¿Por formato. qué? Porque está sufriendo una transformación la iglesia. Porque ahora no puede tener un templo, hacer un culto, coordinador, predicador, hermano, la oportunidad, un testimonio, oremos, vamos para casa. No existe eso en Nigeria. Ujú. ¿Por qué? Porque sufrió una transformación. La iglesia finalmente no es la forma, No no es el claramente. formato, No. es el programa que usted diseñó. No es la pauta. No es la pauta, es la iglesia somos nosotros en pos de adorar y bendecir y alabar el nombre del Señor. Es que en ese aspecto va la unidad, pues, pastor. Ahí está lo que se refiere que el apóstol Pablo en su carta a los filipenses, haya pues en vosotros un mismo sentido. Un mismo sentido. Un mismo Correcto. sentido. Entonces, quizá ellos, como bien dice usted, dan 3 gloria a Dios, pero el sentir es el mismo. Claro. Adoramos a un solo Dios. Pero yo me voy a enojar porque Él no da gloria a Dios. No. O sea, Bueno, es que todos damos la gloria a Dios, porque también Amén. es una forma. Sí. Todos damos la gloria a Dios. Sí, sí. O sea, me voy a enojar porque Él no levanta los brazos. No, es que bueno, Claro. si nos metemos, sí, nos metemos en ese punto, Lo porque estamos metiendo en un... pucha, si no hablan lengua no tiene el Espíritu Santo. Claro, claro. Si no haces todo otro, si no te das vuelta es como que eso otro. ya, lo que pasa es que yo lo que yo entiendo de este punto, que no soy muy estudioso, pero me he dado cuenta de que hay un poco de... Lo vimos cuando hicimos el desayuno con nuestro hermano Kevin. A nosotros nos tocó el punto de la iglesia. ¿Cuáles eran las falencias de la iglesia? Increíblemente, hermano, las falencias de la iglesia era, por ejemplo, la poca unidad, la poca espiritualidad, ¿no? Algo ilógico que debería presentarse en una iglesia. Deberían Tenemos ser las cosas básicas. actualmente iglesias carnales, tenemos pastores carnales, Claro. tenemos... Pero eso no son la iglesia. Exacto. Lo Porque que pasa es tenemos que definir qué es la iglesia. yo voy a ocupar una analogía, un ejercicio que usa mi pastor. Dice, así como existe Dios, el verdadero, también existe un Dios falso. Claro. Así como existe Cristo, el verdadero, el Mesías, Claro. existe un Cristo falso. Existe la iglesia falsa, existen los hermanos falsos. Correcto. El Señor Jesús dijo, estoy citando la parábola del trigo y la cizaña, Correcto. que el trigo y la cizaña iban a crecer juntas. Y que no había Y que que hacer i- nada. y Había que que dejarlo iban- nomás. Claro, y que iban a estar ahí, que se iban a Creciendo aparecer juntos. se iban a aparecer mucho, pero Claro. hay una diferencia. Y específicamente aquí ya voy a aterrizarlo, que la diferencia son los frutos. Así es. Entonces, esos frutos, ¿cómo impactan de parte de nosotros en la sociedad? ¿Qué opina usted, hermano Kevin? ¿Cómo la iglesia debería estar posicionada en el ambiente social, en el ámbito social? ¿Cuáles son sus puntos que debería tocar? ¿En qué se debe meter? ¿En qué no? ¿En qué se basa la escritura? No, yo creo que todo lo que diga relación con los mandamientos, porque tenemos el primer y más grande mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro Amén. ser, en síntesis, con cada partícula de nuestro ser. Amén. Amar a Dios. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. En consecuencia, todas las acciones que sean conducentes a satisfacer ese mandamiento o esos mandamientos, entonces yo creo que tendrían que ser el enfoque de la iglesia. En ese sentido, si vemos, por ejemplo, a una persona padecer necesidad, sea de cual sea,
poder estar ahí, poder extender la mano, poder suplir. Y aquí, por ejemplo, sabemos que la iglesia hoy día cumple una función que el Estado sencillamente no puede cumplir. Amén. El Estado no puede llegar a los barrios, a las poblaciones, a los sectores más peligrosos donde siempre hay una iglesia evangélica entre medio. En los sectores peligrosos de las poblaciones en Chile. Ya nosotros sabemos, vivimos precisamente en una comuna en la cual está bastante estigmatizada por el tema de la delincuencia y el narcotráfico, y sin embargo en los barrios más peligrosos tú puedes ver una luz en medio de las tinieblas y pastores, hombres de Dios, trabajando con delincuentes, con exdelincuentes, con excarcelarios, con drogadictos, con prostitutas, sacándolos de ese escenario y llevando este alimento espiritual, no tan solamente el alimento espiritual, sino que también el alimento físico. Y ahí está, por ejemplo, la labor que hacen diversos pastores. Sí, vino, por ejemplo, el pastor Pablo Díaz, que tiene más de 80 personas acá en la comuna de La Pintana. Y yo fui y los visité. Y me impactó verlos, porque son muy disciplinados. Él, por ejemplo, claro, tiene que tener un carácter más fuerte porque lidia con gente que está en ese ambiente y se las canta clarito. Hermano, aquí hay que someterse. Esto es así. Si no, usted se va de aquí. Pero si quiere estar acá, usted tiene que someterse a esto. Y hay estudios bíblicos. O sea, son bien estructurados. A las 12 tienen culto, en un rato más después tienen disciplina. Tienen disciplina. ¿Te das cuenta, no? Entonces, yo creo que eso es muy importante y refleja la función que cumple la iglesia. Y no tan solamente eso, sino que compartir juntos como hermanos. Recordemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dan ciertos rasgos de la iglesia. De la tenían comunidad. Todas las cosas en común. Amén. Y compartían no tan solamente el alimento espiritual, sino que también el alimento físico. Y el Señor entonces añadía día a día los que habían de ser salvos. Amén. Ahora ese aspecto social que la gente le llama, que es como, no, es que eso es como lo material que usted tiene. O sea, yo veo más cuando la gente dice, no, es que la iglesia tiene una función espiritual y tenemos que dedicarlo a lo espiritual, porque lo espiritual. O sea, yo digo que fue la expresión que usé, porque de repente no sé si estamos perdiendo el tiempo o alguien aquí está equivocado. ¿Qué está pasando? Claro, porque si yo veo a Cristo, yo al Cristo lo veo no haciendo magia. No, amén. Cosas invisibles, cosas superfluas, cosas que como que medias raras, ¿sí? No, pues él con cosas tangibles, concretas, que se pueden palpar y tocar. Él transmitía ese mensaje que él traía. Entonces, la comunidad de la iglesia tiene que hacer un esfuerzo por materializar el poder de Dios. Amén. No podemos vivir cantando y saltando. Encerrado en cuatro paredes. Encerrado en cuatro paredes. Es imposible que eso sea la iglesia, hermano. Así es. Yo estoy en desacuerdo. Si alguien me pregunta, no estoy de acuerdo. De hecho, si nos preguntamos y dijéramos si los apóstoles, los discípulos, hubiesen tenido esa actitud de estar encerrados en cuatro paredes y solamente orar, cantar, hoy día no tendríamos el evangelio. Y que sí la tuvieron. Acuérdate que en el aposento estaban todos unánime, unidos, todos estaban unidos ahí, querían hacer lo mismo, todos juntos ahí, todos querían hacer lo mismo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Les repartió, les dio dones, funciones a cada uno y los envió. Ahí está la diferencia, que hoy día muchas veces se limita solamente a un aspecto en particular y no se ve todo el demás campo de acción que tiene la iglesia. Entonces ahí vienen las críticas. No, eso no es espiritual, y quémonos acá. Y de hecho la iglesia tiene mucho que aportar en el ámbito social, en el ámbito de la sociedad. Por ejemplo, en la misma historia tenemos los primeros orfanatos, los primeros hospitales. Por supuesto. Eran de cargo de la iglesia. De la iglesia. Ahora, ¿por qué no tenemos profesores? Universidades también, universidades. ¿Por qué perdimos la religión cristiana en los colegios? Porque comenzamos a retroceder. Exacto. Cuando los primeros que vinieron a educarnos acá, a abrir las primeras escuelas, las casterianas, todos los sistemas de escritura, para cuando viene, ¿no es cierto?, Thompson, ¿no es cierto?, y hace una alianza con Bernardo Higgins y logra, ¿no es cierto?, meter el sistema de educación con la Biblia, sí, con las escrituras, enseñaba a leer y a escribir con la Biblia. Entonces, ese era nuestro espacio, man.
Ese espacio es nuestro. Las aulas. Son nuestras, son de la iglesia. ¿Quién es la responsable de educar y darle valores a las personas? La iglesia. De hecho, la palabra dice que Dios dijo, mío es el conocimiento, mía es la inteligencia. O sea, no podemos educar. ¿De quién es la sabiduría, hermano? La sabiduría. Bueno, Él es la sabiduría. ahí hay un punto muy interesante para poder comprender la decadencia actual en nuestra sociedad, puesto que se ha quitado a Dios precisamente del conocimiento de todo lo que se enseña en la escuela y podemos ver los resultados nefastos Exacto. que esto está causando en nuestro país. Sí. De hecho, bueno, comentarle a usted que venimos de 2 episodios, 3 episodios, hablando de qué es lo que está mal en el mundo y nos damos cuenta de que lo que está mal en el mundo es la maldad que está en el corazón del hombre. Y se ha quitado a Dios de todos los espacios públicos, de los colegios. Le decía a mi hermano Kevin, perdimos las ferias ya. Antes yo iba a la feria y veía hermanos. Ahora veo puros marihuaneros, como dice mi hermano Kevin. Puros primos. Por ejemplo, yo ya no voy a la feria con mis hijos. Claro. Porque antes yo podía ir, oye hijo, era un ambiente grato, ahora no, imposible. Claro. Pero hemos perdido los espacios. Yo quiero ser tajante en eso. Hemos perdido los espacios porque la iglesia no está cumpliendo su función. Sí. No está cumpliendo su función. Una de las funciones principales es que nosotros tenemos que adorar a Dios, pero no adorarlo en nuestras 4 paredes. Tenemos que tener la capacidad de adorar a Dios en público, en nuestro trabajo, en nuestras áreas de desarrollo personal. Tenemos que enseñar y discipular a la gente. Hemos perdido la vergüenza le ha ganado a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no estamos evangelizando, ya no estamos discipulando, ya no estamos haciendo enseñanza. Y los únicos que aprenden la enseñanza son los que llegan al lugar físico, al templo. Claro. Pero la iglesia no está haciendo la función de ir y educar, de ir y hacer. Oye, si el mandato era ir y hacer discípulos, no díganle a la gente que venga a discipularse. Sí. Entonces, perdieron la función. Uno de los pilares de Mente Renovada es eso, entregar una ayuda o una plataforma de edificación para nuestros hermanos, que ellos puedan escuchar quizás de la palabra, de pastores como usted, de hermanos como Kevin, que son hombres predicadores, personas que viven esto, que viven el Evangelio. Y también comentarle, iba a traer un librito para presentárselo, pero se lo debo. Tenemos, como que decía mi hermano Kevin, está la editorial Apolos, que editorial Apolos también es una editorial apologética, toma temas científicos, toma temas filosóficos, y el único fin, la única misión es darle herramientas a nuestros hermanos para la defensa del Evangelio. Así es. Haciendo alusión a lo que dice el Señor en su palabra, en el libro de Judas, contended ardientemente por la fe. Que fue dada una vez a los santos. De hecho, ahí está precisamente... En la carta de Judas, perdón. Sí, ahí está el tema que está hablando el pastor, que no podemos estar adorando a Dios en la esfera privada solamente, sino que tiene que ser en público. Y yo cuando fui a la universidad me di cuenta de una grave situación que está sucediendo hoy día con nuestros jóvenes, que es la deserción evangélica universitaria, escolar en los colegios. Y hoy día las universidades, yo entré junto a otros compañeros siendo evangélicos y solamente al terminar quedé yo. Los demás fueron absorbidos por las filosofías de este mundo, la inmoralidad sexual, el consumo de drogas, las objeciones más intelectuales. Entonces, eso gatilló el hecho de que yo dijera, bueno, ¿qué hago? Tengo 2 opciones. Me quedo lamentándome o hago algo para subsanar esta situación. Claro. Y ese fue el sentir, el mover que tuve, porque sabemos que la Escritura dice que la fe sin obras está muerta. Santiago. Así que hay que hacer algo. No puedo ser sencillamente cómplice de esto. Así que eso fue el gatillante para poder levantar esta editorial, publicar estos libros y poder, desde ese aspecto, contribuir al fortalecimiento intelectual, moral y espiritual de nuestros jóvenes. Y de hecho nosotros tenemos un respaldo bíblico, pastor, ahí mismo, como mi hermano que visitaba, la carta del apóstol Santiago. Él confronta a estas personas, dice, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, al final, mire, esto es tan simple de lo que dijo el Señor Jesús: por sus frutos los conoceréis. Así que aquí estamos, Dios le bendiga, pastor, estamos dando frutos dignos de alabanza. Bueno, yo creo que los frutos, seguimos insistiendo, los naranjos, los peras, las manzanas, las guindas,
cada árbol tendrá que dar su fruto. Amén. Y seguimos y a su viendo medida. y seguimos viendo una diferencia. Que yo no me voy a enojarme si yo soy un manzano, no me voy a enojar porque otros están dando naranja. Claro. No, es que yo quiero que dis manzana porque yo soy manzano. Y tenéis que ponerte así como manzana y no como naranja. No, pues es que yo insisto, la unidad en Cristo es una unidad que tiene que ver con la obediencia, Amén. con mi responsabilidad, con la sociedad, con mi entorno, con mi universo. Yo no tengo la misma responsabilidad que tiene Él con el entorno que Él tiene. Él es responsable de su entorno y del llamado y de la función que Dios le dio a Él. Amén. Y mi responsabilidad es mi entorno. Claro. De todas maneras, pastor, bueno, yo todo este año pasado estuve pegado con una palabra. Las coyunturas. Las coyunturas. Sí. Y la- Ya se la había repetido y ya se la Ay, pasaba. pero si hermano, tuve 2 años intentando entender qué son las coyunturas. ¿Qué son las coyunturas? Claro. Decía yo, ¿qué son? Porque es algo importante, Pablo lo repite. Y el pueblo hebreo cuando repite algo, bueno, voy a usar un poquito el hebreo. Gran énfasis. En el hebreo no hay signos de exclamación, Claro. no hay entre paréntesis, no hay destacados. O sea, cuando quiere resaltar algo lo repite, Lo lo repite, repite, lo claro. repite. Entonces, las coyunturas son los momentos, la obra que hacen los miembros, las obras donde pueden interactuar, donde el miembro se va edificando, porque la labor y el fruto que usted da no es para que esté ahí y que lo veamos que sea bonito, ¿no? Si No. es para, por ejemplo, yo siempre cito este texto, siempre se lo digo a mi pastor, al pastor Jaime, bueno, se lo he dicho en algunas ocasiones, que Dios constituyó a unos apóstoles, como usted dice, diferencias, a otros evangelistas, Misioneros y pastores y a otros maestros. profetas, a otros Profetas y evangelistas, maestros. pastores y maestros. Claro. Pero todo esto cumple solamente un fin, que es la perfección y la edificación de los santos. Correcto. O sea, claramente usted cumple su función en su aspecto, en su ámbito, Mi área. en su área, pero esa es cuando se interactúa con los miembros, Correcto. es donde llega la edificación. Ahí está la coyuntura, Amén. ahí se nutre. Y la palabra es la que es la que incluso Claro, que llega tenemos hasta una hacer plataforma. coyuntura. Tenemos la plataforma. Los árboles todos crecen en la En la tierra. ¿no es cierto? Amén, Ya. sí. Todos los árboles crecen en la tierra, pero todos los árboles no son iguales. Amén. Exactamente. Pero tenemos una misma plataforma, una misma Oye, base. sí, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si, por Ah. ejemplo, no sé, estos dedos, no sé, son el hermano Kevin, el brazo, el pastor Pizarro, tú cumples la función, pero por ejemplo. Frankenstein. Claro, Permiso, tomamos esto, lo podemos alcanzar y podemos beneficiar al cuerpo en su conjunto a través de la función que hacemos. Amén. Entonces cada uno cumple una función efectivamente distinta. Para beneficiar al cuerpo. Pero se beneficia el Correcto, cuerpo. Y ahí correcto, está correcto. el meollo del asunto, de lo que dice el apóstol Pablo conforme al tema de las coyunturas. Claro. Entonces, finalmente, evidentemente hay diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Como decía el pastor, hay gente que da 3, gloria a Dios, otros que da 1, quizá otros que aplauden, otros que se sientan, unos que tocan con instrumentos, otros que solamente cantan. Bueno, Amén. al fin y al cabo, como dice el apóstol Pablo, Todo edifican. lo hagan porque sí o porque no, todo lo hacen para la gloria Exacto. de Dios. Amén. Sí, exacto. De hecho, eso es lo que a ese punto quería llegar, que a pesar de que hay diferencia, siempre llegamos a un punto, siempre llegamos a un fin. Todo edifican. Hay cosas fundamentales. Por ejemplo, la adoración. Todos podemos ser distintos, pero todos tenemos que adorar. Amén. Así es. Todos podemos tener diferentes funciones, pero si no adora, está frito. No, es que tú tenés que adorar al Señor. Amén. No, está bien, Es tú como- puedes hacer cualquier cosa. Es como que no te corra sangre por el cuerpo. Claro, La- otra cosa fundamental. Lo más Enseñanza. básico, ¿De dónde viene nuestra enseñanza? de la Biblia. De la La Escritura. palabra. Ahora, si el tipo usa un libro, una cuestión que inventó, no sé, Juan Pérez, yo le voy a decirle, no, pues que el fundamento de una iglesia, de una comunidad, es la Escritura. Amén. La palabra de Dios. Tú no puedes estar leyendo, basando tu discurso en base a otro. Citamos Sí, lo que claro, dicen nuestros sí, padres sí. de la iglesia, citamos lo que dijeron nuestros hermanos fundadores de las iglesias. Está bien, estamos citándolo. Pero mi fundamento es la
Palabra de Dios. El compañerismo. Si no hay compañerismo, no puede haber unidad, no puede haber iglesia. Se ha perdido un poco el compañerismo, pastor, ¿cree usted? Sí, no, y tampoco le gusta que le digan compañero porque... pastor, aquí estamos contra los compañeros. Aquí no ocupamos esa palabra. Aquí no ocupamos. Compañero de milicia, hermano. El apóstol Pablo con Timoteo, compañero de milicia. Pero es que nos robaron esa palabra estos sectores opositores a la escritura. No, pero no le tenemos temor a la palabra, pastor, pero tranquilo. Otra forma, características fundamentales de la iglesia, evangelizar. Amén. Si no evangelizas con lo que haces, no. Exacto. No estás cumpliendo con la No, función. pues no estás cumpliendo con la gran comisión. No estás que es la cumpliendo. comisión. ¿Para qué fuiste comisionado? Es que esa es la pega, no hay otra. Esa es la pega. Ahora, ¿cómo tú evangelices? No sé, Dios te dará tu forma. Amén. Mire, yo me acuerdo de una oportunidad, una mujer que quedó inválida y vivía en un segundo piso. Y vivía enclaustrada en su segundo piso. Entonces ella oraba al Señor y le decía: Señor, no puedo moverme, estoy encerrada, ¿qué hago? Y el Señor le dijo: mira, escribe mensajes en un papel y tíralos por la ventana. Porque no se podía mover, no podía bajar la escalera, tenía que alguien moverla, bajarla. Y ella escribía mensajes. Esta mañana Dios te está llamando. Lo dobla, pum, y lo tiraba por la ventana. Tiene una oportunidad un hombre angustiado y desesperado por sus problemas, pateando piedras, caminando por la calle, encontró un papel en la calle. Lo leyó. Y esa frase caló tan hondo en su corazón que pudo ver a Dios ahí. Y clamó a Dios y Dios transformó su vida. Amén. O sea, Dios no necesita a nadie. Así es. Para hacer lo que Él tiene que hacer. Pero Dios nos usa, Amén. ¿no es cierto? Con Así un es. propósito para alcanzar a otros. Exacto. Entonces, si la iglesia en su función no evangeliza, no produce evangelismo, no produce impacto, no produce llamado, no produce la transformación de otros, esa no es la iglesia. Porque son funciones específicas de la iglesia. Nadie puede transformar a otros si no es la iglesia. Mira qué importante ese punto, porque yo creo que hay que hacer claramente una distinción. Evidentemente, cada uno cumple una función distinta y son quizás distintas las formas de evangelizar. Pero nuevamente aquí tenemos la palabra como fundamento y base, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que nos permite distinguir entre lo verdadero y lo falso, Exacto. entre la luz y las tinieblas. Y por ejemplo, bajo este mismo argumento, porque sabemos que Satanás se disfraza constantemente de ángel de luz para engañar, aún si fuera posible, a los escogidos. Y al mismo Señor Jesucristo fue tan carepalo, atrevido, que le citó O necio. las sagradas escrituras al legislador, Al hacedor, verbo de Dios. al verbo de Dios. El abogado Entonces, enseñándole al juez. claro, entonces ahí tenemos una situación y podemos ver cómo Satanás trabaja tergiversando las sagradas escrituras. Entonces, por ejemplo, desde el Bereshit. mira, aquí tenemos un caso. Por ejemplo, el pastor Endelante mencionaba al pastor Rocha, a este personaje que sale en las redes sociales. Y la verdad es que yo he visto cómo la gente defiende diciendo que no, que en verdad es un personaje que denuncia a estos pastores falsos y qué sé yo. Pero la verdad es que por la palabra podemos distinguir, porque el mismo pastor aquí está diciendo que esto tiene que tener un propósito, que es el evangelismo. Exacto. Él, haciendo eso, no está evangelizando, está ridiculizando, está blasfemando, está burlándose y está violando prácticamente todos los mandamientos al hacer burla de cosas sagradas y mencionando a Dios en medio de esas obscenidades. Amén. Entonces, ahí tenemos claramente una evidencia de que este es un payaso, es un blasfemo, que lo único que hace es barrer el piso con la palabra de Dios, con las cosas sagradas y con las cosas santas. Entonces, efectivamente, la palabra, alguien podría decir, no, pero es que es una forma diferente. No, esa no es una forma diferente, porque queda lejos y no cumple con el propósito que estamos señalando aquí, que es el evangelismo y el ser luz en medio de las tinieblas y sal para esta tierra. 2 más 2 son 4. Bueno, es que en realidad, como decís tú, Kevin, la Biblia, la Escritura nos entrega estos modelos de personas. O sea,
hay que estar un poquito metido en la escritura para darse cuenta de que estas personas existen, que son gente blasfema, sensuales, los llama la escritura, Sí, sí. que no tienen, o sea, que blasfeman sobre las Cosas que no potestades, entienden. sobre las Como potestades dice superiores. el apóstol, Judas o Santiago, no Judas. como animales irracionales. Claro. Romanos De hecho, capítulo 1, De hecho toman, como de hecho el apóstol Judas, bueno, No podríamos saben leerlo, nada. pero dice que, y toma un ejemplo sobre un arcángel, y muestra cuál es su fin de estas personas. Yo no quiero aquí condenarlo al estimado Rocha, porque pastor no le voy a decir. Pero No, es que nosotros no lo hacemos, lo hace la palabra. Pero la palabra- Segunda de Pedro. Eso está en Segunda de Pedro 2:12. Espérame un poquito. Lo que pasa es que aquí Pero aquellos blasfeman en asuntos que no entienden, como animales irracionales, se guían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados. Lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias. Amén. Mira, la palabra de Dios. amén. El Sí. apóstol Judas lo aborda bueno, esta carta es cortita. Versículo 11 dice, 10. Pero estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas, como las bestias frutas. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensas y perecieron en la contradicción de Coré. de O Coré. sea, si nosotros analizamos estos tres aspectos, tenemos al personaje aquí Sí. metido. No, y De gracias, lleno. gracias a Dios por su palabra que nos da las directrices para poder distinguir Exacto. y para poder discernir entre lo falso y lo verdadero. Así Claro, que si no edifica, si no hay crecimiento, si no hay transformación No cumple en con el tu propósito. discurso, no cumplí el propósito. Exacto. Porque si quieres burlarte, ya búrlate. Pero si no hay transformación, te perdiste. O sea, te fuiste detrás de los dioses, paganos, no sé, cualquier otra cosa. Sí. Detrás de Mamón, del dinero, porque son buenas lucas, salí en la tele. No sé qué ¿Ah, hiciste, sí? pero algo sucedió en su vida que se desvió, ¿no es cierto?, del Sí, camino. claro. Ahora, si lo que la iglesia, volviendo al tema mío, la iglesia no ayuda, no presta un servicio en su función, no es la iglesia. tenemos problemas. Bájale. Hay un problema. Aquí. Ahí está el Aquí tema. hay un problema. O sea, ándate para la casa, no sé, hace cualquier otra cosa. Anda al cine, el fin de semana al mall, pero no eres la iglesia. ¿Por qué? Porque no sirves. Claro. Y yo tengo esa expresión. El Mira. que no sirve, No sirve. no sirve. Mira qué bueno eso, porque realmente el Señor Jesús lo centra en eso. El servicio. O sea, el Rey del universo sirviendo Amén. a nosotros. O sea, el salmista dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo No, visites? pero eso no es espiritual, pues, hermano. Eso no es espiritual. Oye, No, y de Jesús hecho- le lavó los pies a los discípulos. Eso no es espiritual. Y de hecho el texto bíblico dice: el que me siga, Sirve. sírvame. Sí. O sea, o tenemos Mire, varios. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dale, a ver. Leamos textos bíblicos, nos van a decir Sí, que esto no pero- leen la Biblia. No, me dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Amén. Y en especial a los de la familia de la fe. Gloria a Dios. Amén. O sea, tengo que buscar a alguien a hacerle el bien porque soy la iglesia. Mo. Yo soy la iglesia. Yo tengo que ayudar a otros. Y mira, y qué bueno el darse cuenta que hay un orden aquí. Exacto. Es decir, tenemos que hacer bien a todos, pero especialmente Correcto. a los de la familia de la fe. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tenemos que partir por casa, si tenemos a un hermano que está en dificultad y tenemos una persona que no conoce a Cristo, entonces la ¿A quién Escritura tengo nos que dice... ayudar primero? Exactamente, empecemos por casa. Correcto, O sea, correcto. y ahí está lo que dice Santiago, que si un hermano lo vemos desnudo, Si que tuviese tiene necesidad. Claro, si tuviese necesidad, y le digo ir en paz, calentados y saciados. Los típicos hermanos que dicen: Ore. voy a orar por ti. Claro. Ah, si te viste, no me acuerdo. Oiga, nos vemos. la iglesia católica nos robó la caridad, nos robó el ayudar, el hacer, porque ahora para ellos es un negocio ayudar. Claro. Es una tremenda potencia de ingreso de dinero, ayudar a otras personas. El hogar de Cristo es una industria de hacer dinero. Pero lamentablemente la iglesia, que es la iglesia protestante, la iglesia evangélica, perdió la objetividad de ayudar a otros. ¿Qué vamos a estar ayudando? Por ejemplo, a mí me dicen: ¿usted es tonto, pastor? Usted es tonto porque usted, mire, la gente ni le agradece. Pero si yo no estoy para que me agradezcan, pastor.
¿Cómo? Claro. No, es que la gente a lo mejor ni agradece lo que usted les da. Sí. Pero si yo no estoy pensando en que me agradezcan o no, yo estoy sirviendo a Haciendo la pega. Cristo, po. Estoy sirviendo a Cristo a través de mi trabajo, que es ayudar a otros. De hecho, y gente que esté en dificultad, le estoy mostrando a Cristo, y no solo con la comida, como decía Kevin, sino que no solo con la comida, sino con la palabra, con la oración, con la instrucción, que él entienda que es Cristo el Señor, que De es el hecho, que está ahí. sí, de hecho, el apóstol Pablo me viene muy a la memoria, pastor. El apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico. Ay de mí. Me gusta esa frase. Porque me me gusta. es impuesta necesidad. Sí, No, yo necesidad. la dramatizo. Güey. No, es que yo la dramatizo. Es que no puedo dejar de no dramatizarla. No, es que es imposible. Cuando el apóstol Pablo está en desesperación, dice, ¡ay de mí! ¡Ay! ¡Ay! Si dejo de predicar el Es evangelio. un ay, claro que Sí, sí. pero es un ay, es un ayo, es algo que me está produciendo un dolor, una carga pesada en mis hombros. No puedo dejar de predicar el evangelio. Amén. Entonces, el servicio de la predicación del Evangelio, ayudar a otros, tiene que ver justamente Mira, con nuestra responsabilidad. Y ahí está el tema, por ejemplo, el pastor hablaba que le decían, pastor, ¿por qué usted hace esto si no le dan ni las gracias? Yo creo que aquí el Señor Jesucristo responde muy bien a ese razonamiento, porque nosotros hacemos el bien sin esperar nada a cambio. Amén. Dice así la Escritura, Mateo capítulo 5, estamos en el contexto del Sermón del Monte. Dice el Señor Jesús, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos, porque si amareis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. No hay que solo abrazarlos, o sea, hay que decirle así, mire, el Señor te bendiga. Amén. Pero la responsabilidad mía, ¿cuál es? ¿Dónde está mi responsabilidad? Cubrirlo. ¿Solo en decirle que el Señor lo bendiga? No. Si Sino conozco la necesidad, en acciones concretas. si conozco la necesidad de él, Es cubrirlo. es cubrirlo. No solo dile, Señor te bendiga, aliméntalo. Suple su necesidad. Y por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que también volvernos a la oración. Amén. Yo necesito estar orando en forma permanente. Señor, dame los recursos, los medios para poder tener Amén. dinero, para poder ayudar a otros. Amén. Porque ¿cómo voy a ayudar a otros si no tengo dinero, Señor? No puedo gastar el dinero que le corresponde a mi esposa, a mis hijos, a mi presupuesto. No lo puedo gastar para derrocharlo en otras cosas, porque sería un hombre imprudente. Exacto. Porque si cómo vas a edificar una casa ajena y tu propia casa la estás mermando. ¿Sabes lo que yo he aprendido en esto? Que, aplicando principios bíblicos, porque el Señor dice que a todo aquel que tiene se le dará más, pero al que no tiene aún lo poco que creyese tener se le será quitado. Entonces, aplicando la palabra de Dios y avanzando hacia ese sentido, y lo que he hecho, por ejemplo, con el tema de la editorial, que requiere Inversión. aproximadamente 7 millones de pesos por cada libro. Tenemos 4 y vienen 4 más. O sea, imagínate ahí tirando cálculos. Sí, Pero- vamos a poner el botón de donaciones para... Sí, hermano, de hecho está Eso. está en la página web de la editorial explicando a los hermanos de que si quieren donar a esto, bienvenido es. Amén. Pero yo no dependo de las donaciones, yo dependo del Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Comencé con lo poco que tenía, invertirlo, y vi la mano de Dios en ese acto de fe, por supuesto, y empezó a correr esto, empezó a avanzar. Entonces, con poquito, avanzando con poquito, después un escalón más, otro escalón más, y entonces se cumple la palabra que Dios te va dando más luz cuando tú obedeces la poquita luz que tiene. O sea, si le eres fiel en lo poquito, Dios te va a ir dando más, Agregando más. y se va añadiendo y se actúa en fe. Amén. Aprovechando que tocaste el tema, vamos a recordarle a nuestro hermano Editorial Apolos, www.editorialapolos.cl. Así es. Ahí puedes conseguir los títulos que ya están publicados. Tenemos 4. Actualmente tenemos 4. La firma en la célula, el ADN y la evidencia del diseño inteligente, el doctor Stephen Meyer, Amén. filósofo de la ciencia por la Universidad de Cambridge.
El segundo que tenemos es Darwinismo moral. Cómo nos volvimos hedonistas, del doctor Benjamin Wicker. El tercer libro es El planeta improbable, del astrofísico Hugh Ross, que aborda todas las características y los rasgos que tiene nuestro sistema planetario, nuestro planeta Tierra, que permite que se dé la posibilidad de nuestra existencia, lo que apunta a un superintelecto detrás de la creación. Y aquí vamos a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas que son hechas, de modo que no tienen excusa. Y por último tenemos el libro Respuestas a las objeciones judías, volumen 1, del doctor Michael L. Brown. Y son 5 volúmenes, pero estamos trabajando ahora en 4 más que esperamos tenerlos de aquí a fin de año. Así que está muy interesante, queridos hermanos. Invitamos a nuestros hermanos a adquirir estos títulos. Son de mucha edificación, yo los tengo todos. Pero igual hay que tener harta lectura. Yo ahí voy intercalando, tenemos hartas cosas pendientes. Pero los invitamos, están disponibles para ustedes en Chema Librería. Chema Librería. Están también en CLC Chile. Así es. En sus plataformas digitales. Aprovechar que este noviembre 8, creo que día sábado, ¿sí? Tenemos una conferencia en CLC Chile donde soy un expositor y voy a exponer sobre apologética filosófica. Perfecto. Esto va a ser ahí en Moneda. Pero está sí, cerca de la sucursal de Amunátegui. Así es que están cordialmente invitados en las redes sociales. Ustedes pueden meterse en las redes sociales mías o de CLC Chile. ¿Pero cuándo es? ¿El día? El día 8 de la confraternidad. Sí. Y van a exponer, pero esto es en la mañana. En la mañana. Ya. Y van a exponer otros expositores respecto a cuestiones científicas y cuestiones bien interesantes. Así que están invitados. Bueno, estamos dentro de la función de la iglesia. Claro. La función, para ir redondeando un tema también, fundamento de la iglesia: edificar. Edificar, así es. Si no edificamos, que es justamente lo que estamos criticando para algunos personajes, que si lo que tú haces no edifica, no sirve. No, porque no está edificando. Sí, así es. Está destruyendo. Así es. Está denostando, está descalificando, apocando, menospreciando. Amén. De hecho, el apóstol Pablo lo dice en su carta a los Corintios, creo que lo dice, que prefiero hablar pocas palabras y con edificar. Entendimiento, claro. Claro, y edificar que hablar miles sin entendimiento. La iglesia tiene como función la edificación de los creyentes, ayudándoles a crecer en su relación con Dios. Amén. Si Dios me llamó a mí, yo tengo que edificar. Tengo que edificar a los creyentes, a las personas que están a mi alrededor. Sí, amén. Educarlos para que ellos también puedan alcanzar el conocimiento de Dios, y por medio del conocimiento y la gracia de Dios ellos puedan adquirir la vida eterna. Amén. ¿No es cierto? En Efesios, no sé si es más rápido. Ahí es donde entra lo que yo le comentaba, pues, pastor, que de repente tenemos a pastores haciendo la vega, monopolizando el servicio. Tenemos a pastores limpiando, ordenando las sillas, predicando, saliendo a predicar en la calle, evangelizando. Y en realidad el pastor es para formar al hermano, para que el hermano edifique, porque somos un cuerpo. Por ejemplo, mira, había un obispo que una vez me dio un obispo americano, David Rolle, y él me dijo: mira, Eduardo, si tú eres pastor, tú tienes que hacer otro pastor. Si tú eres evangelista, tienes que crear otro evangelista, en tu hermano, en tu amigo, en la persona que Dios logre que tú alcances. Tú también puedes proyectarte en él y hacer como el apóstol Pablo recomienda a Timoteo. Amén. Intrúyete en la palabra, traza bien la palabra, acuérdate de tu abuela, de tu mamá, que también fueron fundamentales en tu crecimiento, pero ahora estáis conmigo, entonces ahora yo te estoy enseñando y te digo que tienes que usar bien la palabra. Amén. Trázala bien, cosa que cuando hablé la gente entienda lo que tú estás diciendo. Entonces, claro, la función de edificar en toda área, hermano, toda área. Toda palabra necia no edifica. No. Pero la palabra, por medio de la escritura o por medio de los principios bíblicos, sí va a edificar.
Alguien podía decir, pero pucha, otra vez va a empezar. Por ejemplo, a mí cuando yo evangelizaba, yo fui un tiempo, me volví loco, andaba evangelizando por todos lados. Otra vez Eduardo. Oye, pero ¿cómo no podemos conversar? Siempre sacáis el tema de Dios, de evangelismo. Oye, ya pues cabrea de ellos. Y yo decía, bueno, ¿para qué me invitan si saben cómo soy? Pues yo terminaba evangelizando. Íbamos a la playa, hacíamos fogata, toda la cuestión. Yo tenía muchos amigos mundanos, yo salía con ellos. Trata de no hablar con él, se decía. ahí viene el Eduardo. Sí, Arranca. no, pero decían, oye, pero mira, va a venir un invitado de Viña del Mar ese día cuando viene la fogata. Pucha, Eduardo, no hablé mucho. Trata de frenarte. Que yo terminaba predicando porque en el fondo yo entendía que yo tenía que ocupar la oportunidad, si el tipo nunca más lo iba a volver a ver. Claro. Era mi única oportunidad. Amén. De que él entendiera que Cristo lo amaba. ¿Ya entendió? No. Bueno, Apolo regó. Claro. Sí. No, nosotros no vamos a ver el crecimiento en lo da muchas Dios. personas. En muchas personas no cada vemos uno el cumple con resultado Es que, inmediato. Mire, yo algo que aprendió, yo Sí. tuve, bueno, el hermano Kevin y ustedes saben, tuve el fallecimiento de mi abuelo hace unos días Par de atrás. días. Y fue un momento de mucha reflexión, porque mi abuelo toda su vida no fue un cristiano. Al contrario, fue una persona muy mundana, fue una persona que estaba en sus cosas, en sus temas, alejada de la familia, castillo. Yo ahí me di cuenta, hermano, algo súper increíble, que uno trae una herencia, tanto genética como espiritual. Me di cuenta que hartas cosas de mi forma de ser que había mis tíos que no conocía. Los hermanos, son 9 hermanos, yo no los conocía. Pero es porque ellos tienen esa esencia de no visitarse, de ser medio secos, de ser medio desabridos. Entonces, bueno, tenemos, porque yo también me considero que visito poco a mi familia. Amén. Pero Amén. algo que yo aprendí en estos días que pasaron fue que uno trata de ver frutos, porque mi abuelo aceptó al Señor Jesús. No sé, se dieron las cosas de un momento a otro. Yo que no lo veía hace mucho tiempo, me vi en el hospital junto a mi pastor predicándole el evangelio, que él acepta al Señor Jesús y él hablando de Dios. Yo creo que una de las personas que yo nunca pensé en mi vida ver en la iglesia, lo tuvimos en la iglesia. Sí, amén. Lo tuvimos en la iglesia, lo tuvimos escuchando la palabra. Después cayó nuevamente al hospital. Mi mamá me contaba que estaba en una clínica, hermano, se acogió a esta ley de urgencia. Y lo pusieron en una clínica con un televisor de 60 pulgadas y él feliz decía, no, esto me lo dio el Señor. Algo que yo nunca en mi vida iba a pensar. Entonces ¿Es mi abuelo ese? pero la gente, su entorno, no, que él tiene que dar, tiene que demostrar. Claro, Y en realidad, uniformando lo que Dios hace en la vida de las personas. Claro, Que entonces, todo tiene que ser uniformado. Claro, así como que tiene que demostrar que Dios cambió su vida, porque no. Pero es que en realidad uno tiene que confiar en lo que hace Dios. O sea, mi abuelo, para mí, aceptó al Señor, recibió el perdón de su familia, el mío, el de mi madre, el de mis tíos, y él a su manera, porque los castillos somos así, los castillos somos de cosas sentimentales, somos bien secos. Yo le decía a mi hermano en esa oportunidad, yo le decía, en estos temas yo no soy de quebrarme, pero sí en los temas espirituales yo no puedo hablar, se me pone el nudo en la garganta, no puedo hablar. Pero él, a su manera, en su forma de, como yo lo vi, él me demostró tú pudiste ver. yo interactué con el perdón, en el perdón, en ese aspecto. Entonces, de repente uno quiere ver cosas tangibles, quiere ver cosas como que no, que él tiene que ahora empezar a obrar. En realidad no hay tiempo. Dios obra de una manera y misteriosa. Bueno, ahí está el tema también con el ladrón que fue crucificado. Exacto. Con el Señor Jesucristo. Claro. Y el Señor Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. Entonces, y vemos qué hora. No se bautizó, no se discipuló, no fue a predicar a la calle. Y fue uno de los que estaba blasfemando contra el Señor, porque debo recordarles que no llegó el Señor y lo crucificaron ahí, y él el tío empezó a rogarle, si eres Dios, también con el otro, estaban los dos en la misma, y de repente hubo un momento que él... La reflexión un destello de luz. Exacto. Entonces, Tiempo, la iglesia tiene la función de edificar a los creyentes. O sea, tenemos que hacer cosas que edifican.
todo lo que hagamos, lo hagámoslo para edificar el cuerpo de Cristo, y volvemos a lo mismo, a los principios fundamentales. O sea, la comunidad de creyentes se reúne para adorar, para enseñar, para evangelizar, para servir y para cumplir la función de edificarnos unos con otros. Amén. Amén. Si tiene esos elementos, bien, es la iglesia. Porque, ¿y cómo podemos identificar? Entonces ahora, ¿podemos decir que es la iglesia? Obviamente que sí, Exacto. porque sé lo que tiene que hacer la iglesia. Y si estoy en un lugar y digo, "No, es que esta no es la iglesia", o sea, sálete de ahí, sálete, porque resulta que esa no es la iglesia. Porque la iglesia tiene ciertos fundamentos que están dados por la Escritura. Entonces yo no puedo hacer o creer hacer algo en donde no existe la iglesia. Entonces tenemos que nosotros entender que la iglesia tiene que cumplir estos principios fundamentales que Dios nos estableció a nosotros. La iglesia como cuerpo de Cristo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Así Ahora, es. como el ejercicio que hacía, que me gusta ese ejercicio, porque resulta que yo para mover la mano, hay una cuenta ahí que dicen la cantidad de músculos que tengo Que tienen que ejercitarse. que ejercitarse desde aquí, desde el cuello, la clavícula, el hombro, el brazo, el antebrazo, la muñeca, los tendones y los dedos. ¿No? O sea, Y toda la otra actividad que tiene y que toda seguir la actividad, y el ¿no? impulso, el Y esfuerzo. la señal previa Claro, que viaja no, es una señal inmaterial espectacular. que se permea materialmente a través del impulso y que eléctrico. termina en una acción tan simple que nosotros la vemos Bueno, como que... espectacular. Pablo No lo que la escribe ves. a la iglesia de Corinto, una comunidad con divisiones y conflictos internos. Su intención es abordar la unidad en la diversidad. Me gusta mismo este tema. A mí no me gusta el tema de la unidad en la uniformidad. No, a mí me gusta la unidad en la diversidad. Obviamente la diversidad hablando del cuerpo de Cristo. Amén. ¿No es cierto? No me gusta mucho esa palabra. En la diversidad. Aquí está. Utilizar la metáfora del cuerpo humano para ilustrar que, aunque hay diferentes dones y funciones dentro de la iglesia, todos son iguales, de importantes y necesarios. Nadie sobra. Así es. Todos somos útiles Exacto. en el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo. Amén. Si alguien tiene otra cabeza, Es otro evangelio, anatema. es un anatema, es un evangelio que es un falso evangelio. La cabeza es Cristo, y cada creyente, con sus diferentes talentos y roles, contribuye al fundamento del cuerpo. Amén. O sea, todos tenemos el mismo objetivo. Así es. El cuerpo es Cristo. Amén. Oye, si yo hago algo para la iglesia, por ejemplo, el otro día usé un término, estábamos hablando con unos pastores y con la gente de la municipalidad, dije, yo soy una organización que trabaja para incentivar a la iglesia a que cumpla su función. Porque yo no solamente hago la obra social, yo también voy siempre incentivando a los pastores, regalando material bíblico, buscando material bíblico, haciendo alianzas con algunas editoriales grandes, traer la Biblia, la palabra del Señor, regalar Biblia, regalar testamento, regalar porciones bíblicas, regalar estudio 1, estudio 2, discipulado 1, discipulado 2, edúquense, lean la palabra del Señor. Entonces, somos un ente o somos una organización en sí mismo, cada uno de nosotros, por ejemplo nuestro hermano Kevin, que tiene una editorial. Sí, vamos. Amén. O sea, la editorial es parte de la diversidad que Dios nos dio a nosotros, de que cada uno cumpliera una función específica. Así es. Porque esta cuestión requiere de inversión, tiempo, requiere de dinero, sacrificamos nuestra familia, Así es. ¿o no? Sí. Sacrificamos la familia, la esposa a veces tiene que estar ahí postergada a una función un poco más limitada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que salir a cumplir esa función. Nos debemos. Claro, nos debemos a esa función. Entonces, el mensaje central es que la unidad es esencial y que los creyentes deben valorarse y apoyarse mutuamente, evitando la envidia y el orgullo. O sea, ahí volvemos a un tema complicado. Sí, pues. Porque la envidia también no solo es que yo deseo tener lo tuyo, sino que la envidia también se manifiesta en que yo quiero que todos hagan lo que yo hago. No, es que ustedes tienen que hacer lo que yo digo. O si a este hermano le fue mejor o fue exitoso en esto, Claro. y a mí no. De hecho, Ah, Si de eso hecho- te molesta, ya tenemos problemas ya. De hecho, yo luché harto por no estar aquí frente a la cámara. Mi hermano que me dio
¿cuántos podcasts, cuántos capítulos hicimos de chascarros? Porque ahora yo me puedo sentar y hablar un poquito porque Claro. es complicado. Hay gente que le es más fácil. Y en base a eso, claro, de repente hay personas que quieren esa labor visible. No quieren Claro. Figurar. no quieren estar en las cosas simples. Yo siempre recuerdo lo que siempre nos dice nuestro pastor, que son las cosas sencillas las que marcan la diferencia. Hay otro pastor también que dice, los miembros pequeños mueven grandes articulaciones. O sea, Claro. por ejemplo, no sé, hay cosas tan simples como barrer la iglesia que son necesarias y que... Barrer el templo. barrer- Porque si barrer la iglesia. No, claro, barrer el Tiene espacio que donde se ser reúne la espacio donde iglesia. se reúne la iglesia. Conceptualmente exacto, por favor. Nuestros hermanos saben que la iglesia Bueno, somos- la iglesia, somos la iglesia debe mantenerse firme en Amén. la enseñanza de la verdad bíblica. todos. Amén. O sea, nosotros no podemos transar eso. Exacto. O sea, si vamos a edificar, si vamos a adorar, si vamos a servir, si vamos a hacer algo para el cuerpo de Cristo, tiene que ser conservando la verdad bíblica. De hecho, el apóstol Pablo dice guardar la unidad en la fe. Correcto. Y en el vínculo o sea, la unidad del espíritu en el vínculo de la fe, así lo dice. Entonces, lo que ahí está demostrando el apóstol Pablo es que la doctrina del espíritu, porque su palabra es espíritu, el Señor Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, mis palabras son espíritu, son vida, también dice en otro texto. Entonces, cuando dice guardad la unidad del espíritu, está atribuyendo la unidad al espíritu. O sea, la unidad no es nuestra, la unidad depende de su palabra, depende de la doctrina. No se deja de lado la doctrina para conservar la unidad. No, la unidad tiene que ser en la doctrina. Los fundamentos bíblicos tienen que ver también con mi labor en la sociedad. Por ejemplo, nuestro hermano Kevin, Dios mediante, llegue a la Cámara de Diputados, Amén. ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la pega de él? Edificar. O sea, tiene que cumplir la labor de la iglesia en la Cámara de Diputados. Exacto. Amén. Porque él fue puesto ahí para edificar, Así es. Esa Para es la, ayudar. esa es la función o el propósito. para adorar a del Dios, cual hablamos. para Amén. adorar a Dios, para meter el nombre de Dios en donde ellos han dicho que no nombren a esta persona, a este personaje, porque aquí no se nombra. Y ni siquiera dicen su nombre porque no hay que nombrarlo. No, No, yo lo voy a decir porque Él es mi Dios, mi Rey, mi soberano, mi Amén. eterno. Amén. Sí, pues, amén. Yo lo voy a Y decir. ahí se va a invocar y ahí... Claro, y si ustedes no abrieron esta sesión en el nombre del Señor, yo abro la sesión en el nombre del Señor y voy a hablar ahora y voy a Listo. poner mi dedo. Amén. ¿Se acabó? Entonces, pero ahora en la labor que tiene cada uno, en menor escala y en mayor escala. La iglesia es firme en hablar con respecto a la verdad bíblica. Entonces ahora, Amén. hagamos un paréntesis importante aquí. Los hermanos a veces no cumplen su función laboral. Son irresponsables, flojos, andan sacando la vuelta, andan pidiendo permiso a cada rato, inventan licencia. Mira. Oiga, somos una vergüenza a veces, y no solo los hermanos, estoy hablando de hermanos de la iglesia, la gente es una vergüenza cuando empiezan a inventar licencias, a flojear, porque no son la iglesia. Exacto. Así es. Pero- Una vergüenza para el Evangelio. Pero, Sí. como dice usted, pastor, aquí estamos renovando Bueno, nuestra mente. Ahí está. Mente renovada Amén. por medio de la palabra de Dios. El Señor Jesús nos va puliendo cada día por medio de su palabra. Ahora, el tema que tocó el pastor es un tema que está vivo al rojo. O Es sea, no, es inadmisible que nosotros como hijos de Dios, o si portamos el nombre del Hijo de Dios, tengamos ese tipo de comportamiento porque estamos transgrediendo un montón de mandamientos. O sea, el hecho de ya no ser puntuales, llegar atrasados, el hecho de sacar la vuelta, andar capeando pega, y hacer cosas por el estilo, o sea, la transgresión al mandamiento y el amor al prójimo y el amor a Dios. De hecho, es tan simple como esto. Si nosotros decimos ser creyentes en el Dios de la Biblia, su escritura dice que todo lo que no es de fe Es es pecado. pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y hacer todo como para el Señor. Exacto. Bueno, sí. Entonces ya ahí cambia Ahora la iglesia, porque a mentalidad. veces, claro, nosotros, ¿por qué yo siento este presente? Porque a veces la gente siente que lo espiritual es estar acá en el templo, en el lugar de reunión, y esto es, Claro. esto está el todo. No, pero es que
tu función en la sociedad también es parte de la iglesia. Ahí está el punto. Y eso es lo que yo, por ejemplo, constantemente le digo a las personas, porque dicen, no, la política, Eso no es de Dios. te corrompiste, eso es del diablo, eso está corrompido, eso está lleno de maldad. Yo le pregunto a la gente, bueno, ¿y en la universidad no está lleno de maldad? Amén. ¿En los colegios no está lleno de maldad? La Escritura dice que este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas. Entonces, no, solamente la política está lleno de maldad, lugar corrupto, pero en su trabajo cometen adulterio, fornicación, consumen drogas, tienen una doble vida. Exacto. Eso no es corrupto. Entonces te das cuenta la diferencia que se hace, porque nosotros tenemos que ser luz aquí y en todas partes donde el Señor nos coloque. Claro, por ejemplo, tendríamos que renunciar. Hoy día, desde este día que usted escuche este podcast, usted tiene que renunciar a su trabajo. Claro, Porque el dueño de su trabajo es un mundano, que a lo mejor hace dinero en forma deshonesta, no paga los impuestos, evade impuestos. Me va a hacer renunciar a mi trabajo. Es más, ni siquiera vaya a la escuela o al colegio, porque eso, siguiendo esa lógica de esas personas. Y les gusta recibir los aguinaldos mugrosos con ese dinero manchado con sangre. Ya, pues hagamos iglesia. Pero es que estamos en un mundo, hermano. Le estamos aplicando la misma regla. Le estamos aplicando la misma regla. Pero resulta que no, mire, tranquilo. Sí. Si no se ponga trito. Tranquilo, quieto. Aquí, ahora va en la conclusión. Es que lo que pasa es que, hermano, es que estamos en un mundo lleno de maldad. Así es, eso es. Nosotros no podemos ser como los monjes tibetanos, que nos vamos y nos aislamos en un lugar. No, porque dice la Escritura que nosotros somos luz del mundo. Amén. Así es. Somos como ovejas entre medio de lobos. Correcto. El Señor Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo. Sino que los guardes del mal. Amén. Ahora estamos hablando sobre cuál va a ser el estandarte de la unidad pastoral. Y claro, el candelero, cuando habla, ¿no es cierto?, ahí en el libro de Éxodo, cuando le dice a Moisés, le dice, hazte un candelero, porque ese candelero que va a alumbrar será el que va a iluminar mi presencia, el que va a ser testigo de que yo estoy con ustedes. Amén. Después va y le dice, ¿no es cierto?, en Apocalipsis, que él se mueve entre medio del candelero, porque el candelero, ¿no es cierto?, son las 7 iglesias, que es la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? Amén. Ahora, ¿dónde yo pongo una luz? Donde está oscuro. Según el libro de Mateo. No, ¿Para qué es la luz? sí, ¿Es para esconderla debajo del almud? ¿O es para ponerla sobre el candelero? Porque dice ahí el libro de Mateo, dice, la luz es para ponerla sobre el candelero. Así es. Mire El detalle importante. Amén. Por eso me acordé y lo tiré ahí a la unidad, no sé si ustedes lo vieron. Sí, lo leí. Me acordé del Sí. texto. Sí, bueno. Porque hay que ponerla sobre el candelero, porque el candelero es Cristo. Si la Amén. luz somos nosotros, porque nosotros somos la luz que ilumina el mundo. Porque Él es, el Padre, habita en la luz inaccesible. Amén. Cristo, ¿qué es lo que es? La luz del mundo, ¿no es cierto? Sí. Y nosotros somos la luz en medio de las Tiniebla. tinieblas. Sí. Pero yo no soy la luz del mundo, ¿ah? Yo soy la luz en medio de las tinieblas. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. De hecho, nuestra luz no es propia. De hecho, el Claro. Evangelio según San Juan lo relata de que esa luz vino, estuvo entre nosotros, ¿cierto? Es la luz que ilumina a todo ser viviente. Mira qué increíble. Me gustó este podcast. Yo ya no sé cuánto llevamos. Ya, te pasaste. Nos pasamos. Sí. Mire, yo creo Vamos a tener que hacer 1 y 2. sí, vamos a tener que hacer 1 y 2. No, pero queda Me cordialmente gustaría decir algo al final. Sí. Para que tú después ahí lo Adelante. edites y lo borres. No, tranquilo. Tranquilo, lo vamos a poner al principio. La verdad es como un león. No necesita ser defendida. O sea, ¿quién va a creer que un león necesita defenderse? La verdad yo no tengo que defenderla, tengo que aplicarla. Amén. Cuando yo meto una luz en medio de las tinieblas, la luz retrocede. Yo no le digo a la tiniebla que retroceda. No hago un esfuerzo, hermano. No. Claro que ahí yo tengo un pensamiento distinto, pero no lo voy a tirar acá. Pero resulta que, mire, yo prendo la luz y yo no hago ningún esfuerzo. No, po. Si yo no hago esfuerzo, mire, se prende la luz y la tiniebla retrocede sola. Sí. Yo no ando arrepentiendo nada, hermano. ¿Por qué tengo que arrepentir a quién? Si cuando yo llego, que soy la luz, las tinieblas tienen que retroceder. Amén. Es que no pueden no retroceder porque el principio es que la luz hace retroceder las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecen. Y las tinieblas no pueden prevalecer, hermano. Entonces, cuando yo hago este ejercicio, le digo, ya, hermano, apague la luz, la iglesia, apaga todo.
Y ahora préndala. Pum. ¿Hubo una pelea aquí? ¿Hubo una pelea que la luz estaba peleando con las tinieblas para que retrocediera? ¿O tuvo que retroceder? No, se ve la obligación de Fue retroceder. la consecuencia natural de la presencia de la luz. Exacto. Claro, ahí hay un pensamiento de Einstein, ¿no es cierto?, que habla sobre la existencia, ¿no es cierto?, de Dios. Ya, pero no lo toquemos ese. Entonces, pero el tema es este, hermano. Es que a veces le damos cualquier color. No, si le damos cualquier color. Y le damos color ahí en el lugar de la reunión. Pero dale color allá, donde está el mundo. Exacto. Sí, Donde está ahí en tu trabajo. Dale Amén. color ahí. Sí, amén. Dale color ahí. Y ahí realmente aplica todo lo que decís en la iglesia, donde tú te reúnes con los hermanos. Amén, amén. Me gustaría terminar, hermano Kevin, mandando un mensaje a nuestros hermanos, a iglesias que quizá... Bueno, el profeta Isaías dice que el Eterno no apagaría el pábilo que humea, ni quebraría la caña cascada. Entonces quizá tenemos congregaciones que son uno mismo, en mi misma vida, era un pábilo que humeaba. Entonces falta esa luz. Y mire, qué increíble, faltan varones que permitan que esa luz se vaya encendiendo, porque esto no es... Dios no trabaja de esa manera, Dios trabaja con personas. La Escritura dice que Dios no ha hablado si no es por boca de hombres. Entonces, me gustaría enviarle un mensaje a nuestros hermanos, hermano Kevin, pastor, para que ellos puedan incentivarse a ser luz en las tinieblas, a completar el trabajo de la gran comisión, porque no hay otra pega, ganar, o sea, tenemos que predicar, tenemos que ganar almas, tenemos que arrebatarlas de las tinieblas. Así que, amén. hermano Kevin, Dios te bendiga. Bueno, usted nunca me convencerá de su vida en Cristo si nunca habla de Cristo en su vida. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser luz, y si estamos llenos de la palabra de Dios, entonces cuando me junto con mis hermanos nos congregamos. Cuando estoy en mi barrio, en mi población, cuando estoy en el vecindario, cuando estoy en la escuela, cuando estoy en la universidad, y cuando nadie me está viendo, tengo que ser el mismo. Amén. Lleno de Cristo, integridad. Y para poder decir lo que dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, tengo que estar saturado de la palabra de Dios. Amén. Porque si no nos llenamos de la palabra de Dios, entonces ligerito la decadencia nos alcanza y nos empezamos a llenar de la basura de este mundo. Usted quiere vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, entonces tiene que haber determinación, como la tuvo Job, que dijo Job capítulo 31 versículo 1: hice pacto pues con mis ojos, ¿cómo había yo de mirar una virgen? Amén. Este hombre se determinó, nadie se lo dijo, él mismo se determinó, como lo hizo este otro varón, Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Amén. Y tenemos ejemplos de estos varones de Dios. Entonces ahí tenemos la palabra de Dios que nos está dando las directrices. Exacto. Para poder ser luz, para poder determinarse, para poder ser una sola línea y para poder, como hemos conversado, como ha dicho el pastor, ser luz aquí y en todo aspecto donde el Señor nos coloque, y no hacer esta distinción de que no, en la iglesia soy uno, pero afuera no hablo de esto porque no corresponde, a una estupidez. Ahí están pecando contra el Dios Altísimo. Amén. Están pecando contra el Santo de Israel que nos manda la gran comisión: id y haced discípulos. Amén. Pastor, Dios le bendiga. Los impunes, término legal, jurídico. Así es. Los impunes, que a veces no ven su pecado, hermano. Porque a veces las personas que dicen ser cristianos, seguidores de Dios, están impunes, hermano. Han desechado al Maestro, han desechado al Eterno, han ofendido a sus hermanos y se quedan ahí, impálidos. Y están impunes porque sienten que como que ellos no tienen juicio. Pero el que si ven a un hermano quizás en una debilidad, lo enjuician, lo castigan, lo excluyen, porque este es un pecador. Pero resulta que a veces los pecados físicos que son visibles dejan en evidencia la debilidad de las personas. Pero los pecados de la ira, del enojo, de la envidia, del cagüín, que son internos, que afloran por intereses personales. Entonces la iglesia
La iglesia tiene que entender que nosotros hemos sido llamados para mostrar tal como somos, Amén. con nuestras flaquezas, debilidades y fortalezas. Sí. Amén. Me gusta citar a Juan Wesley, que en una oportunidad se fue a Estados Unidos, tomó un barco y en ese barco iban los moravos, que eran unos santos, como los cuáqueros, que adoraban a Dios de una forma muy tradicional. Y de pronto Juan Wesley, huyendo de Inglaterra para buscar oportunidades nuevas en Estados Unidos, escuchó a los moravos. Juan Wesley fue educado por su madre, por su padre, que era un ministro del Evangelio. Pero cuando él escucha a los moravos y los moravos le enseñan el Evangelio a Juan Wesley dice: nunca había escuchado esto de Dios, siendo un hombre de Dios, siendo que él predicaba el Evangelio. Pero él se encuentra con los moravos y se impacta. Muchas veces, hermanos, tenemos que estar en la iglesia para entender y saber si podemos resistir la tenacidad, la fuerza con que el mundo quiere arrastrar a los hermanos de la iglesia. Pero tenemos que estar aquí. Y si alguna vez usted tiene alguna debilidad o ve una debilidad en nosotros, no se rinda, porque hay que estar aquí, hay que seguir siendo luz. El pábilo que humea, que siga ahí hasta que llegue un viento, un soplo de Dios y lo encienda nuevamente. Amén. Y así es como la iglesia se construye, hermanos. Se va construyendo en la medida que somos capaces de permanecer. Permanece. Y si hay algo más que hacer, permanece. Nunca huyas, nunca te vayas, nunca sientas que el Señor no te ama, que el Señor no te quiere. Así es. Claro, hay gente que es más débil que otro, ¿no? Así es. Podemos entender que hay gente que es débil o a los débiles hay que desecharlos y echarlos fuera. O hay que enseñarlos, tomarles, mostrarles la palabra, mostrarles el camino, que es la pega de la iglesia, ¿no? Amén. Edificarlos. Así es. Entonces yo, como persona, como Eduardo Pizarro, que tengo muchas debilidades, que me crié debajo de la banca. Cuando mi mamá me llevaba a la iglesia, yo dormía debajo de la banca. Pero no puedo decir que fui toda mi vida un entendido o que realmente tuve un llamado de Dios. Tuve que experimentar también mi experiencia amarga de sentir el dolor que te produce el pecado. Amén. Para entender que la gracia de Dios es mayor, Amén. que el amor de Dios es mayor. Así es. Y a veces, claro, estamos en la iglesia, pero no somos de la iglesia. Y yo era uno de esos. Sí, correcto. Así como Sí. escuché Lo- en su momento al doctor Adrián Rogers, que Dios tiene solamente hijos, Él no tiene nietos. Amén. Entonces el hecho de que nuestros padres vayan a la iglesia no nos hacen a nosotros inmediatamente hijos de Dios, sino que tiene que haber un encuentro personal, íntimo, Amén. con el Hijo de Dios. Sí, Gloria a amén. Dios. Bueno, Amén. terminando también darle a nuestros hermanos el ánimo y rogando en el Señor, rogando que tomen la mancera. El Evangelio es un llamado a las armas, un llamado a derribar la obra de Satanás en tu familia, en tu trabajo, a hacer la luz. Y muchas veces, como dice el pastor, sentimos la debilidad porque somos débiles, pero su palabra dice: diga al débil, Fuerte soy. amén. Amén. Así que no es por nuestra fuerza, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Amén. Y el apóstol Pablo también lo reflejó: miserable de mí, ¿Quién me librará? ¿Quién? Romanos capítulo 7. ¿quién me librará? Y mire qué increíble que lo dije De este lo dije en cuerpo de un, muerte. lo dije en un podcast pasado. Mire qué increíble que el apóstol Pablo no dice cómo, no dice en qué momento, cuándo, Señor, me librará. No, dice quién. ¿Quién? ¿Quién me librará? Solo en Jesucristo está la fuerza, la fortaleza que usted necesita. Amén. Así que, Amén. mis hermanos, muchas gracias por escucharnos. Aquí estamos junto a nuestro pastor, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, hermano por Kevin. invitarme. Estaremos siguiendo con este podcast, espero tenerlo en otros programas y vamos a hacer episodios. Intentamos hablar cositas de la sociedad. Amén.
y edificar a nuestros hermanos. Así que Amén. Dios les bendiga, muchas gracias. Dios les bendiga, que estén muy bien, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Amén.